La canción última que hace un momento cantábamos en adoración al Señor nos decía que ¿quién podrá contra qué? ¿Contra qué? ¿Quién podrá contra tu reino? Es decir, contra el reino de Dios. Ningún principado, ninguna potestad, ningún arma forjada, ninguna circunstancia familiar, crisis, pérdida, enfermedad, nada puede contra el reino de Dios. Amén. Y es por eso que queremos compartir el mensaje de hoy titulado Principios Bíblicos del Reino de Dios, primera parte. Principios Bíblicos del Reino de Dios, primera parte. Primera parte porque el Señor nos ha inquietado a compartir una serie sobre este tema desde diferentes enfoques. Y es muy interesante que el Señor Jesús habla constantemente en los evangelios sobre el reino de Dios, ¿verdad? Usted lo ha leído, usted ve que Jesús dice el reino de Dios es semejante a tal cosa, o es como una perla, o es como una red, etc. Pero, ¿qué tanta atención le prestamos o qué tanto interés mostramos a veces en comprender qué es ese reino de Dios? A veces tenemos una idea de que el reino de Dios es tal cosa, pero no nos vamos a la Escritura en detalle. Entonces, estaremos mirando en la palabra de Dios qué dice Jesús, qué enseñó Jesús que es el reino de Dios y cómo se manifiesta en nuestras vidas. Algunos pensarán que el reino de Dios es tener dinero, que hay un billetito de 500 pesos. Algunos pensarán que el reino de Dios es tener mucho de esto, sea físico o en una cuenta de banco. Algunos pensarán que el reino de Dios es tener éxito material, no solo económico, sino éxito en las cosas que hagamos. ¿Qué será el reino de Dios? Porque la palabra de Dios nos enseña principios claros, pero el punto es, ¿qué estás entendiendo tú, qué estoy entendiendo yo, sobre lo que es ese reino? Amén. Y vamos a primero comprender que cuando Jesús llega y empieza a anunciar, a predicar el reino de Dios, había una expectativa. Diga conmigo, expectativa. Otra vez, expectativa. Una expectativa sobre ese reino de Dios que habría de venir. O sea, Jesús no llegó a anunciar el evangelio del reino de la nada. Él encontró un contexto, una realidad, una necesidad de que se preparara o se anunciara el reino de Dios. Leímos al inicio, y vamos a leerlo de nuevo, la cita de Isaías 9, 6 al 7. Nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nos encontramos con ese trasfondo. Es decir, Jesús llega y ya se había profetizado esto. Pero también en Daniel, capítulo 2, el versículo 44, nos dice, y en los días de estos reyes, hablando de unos reyes que se iban a presentar, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es decir, el pueblo de Israel tenía una concepción del reino de Dios. Para el pueblo de Israel, el reino de Dios, el reino de los cielos, era importante. Era algo que ellos ya estaban esperando. Pero ¿qué entendían ellos que era el reino de Dios? Bueno, primero esperaban un Mesías, descendiente de David, quien los libertaría del dominio político de otras naciones. Específicamente, el imperio, ¿quién sabe? El imperio romano,
que era el imperio de turno que le tocó gobernar a Israel. Es muy curioso porque en un momento Jesús les dice a un grupo de fariseos, ustedes son esclavos del pecado. Y le dicen ellos, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Ajá, que nunca hemos sido esclavos de nadie. Egipto, Babilonia, Asiria, la lista sigue, los filisteos, Roma. Entonces, el pueblo de Israel constantemente, y eso se debe también en parte a la ubicación geográfica donde están, es el punto donde confluyen 3 continentes prácticamente, era un imperio de paso y constantemente se estaba disputando esa tierra. Y ellos constantemente, además de que por su desobediencia, eran perseguidos y dominados. Entonces ellos esperaban un Mesías rey, un líder político que iba a levantarse en armas y que iba a libertarlo del imperio romano. Ellos no necesitaban, oiga esto qué interesante, ellos no necesitaban un Mesías que quitara sus pecados. Ellos no necesitaban un rey que viniera a salvarlos espiritualmente, porque la concepción judía es que ellos eran salvos por 2 cosas: por ser parte del pacto del pueblo de Israel y por guardar la ley. Punto y cerrado. No necesitamos un salvador porque nuestros pecados son quitados, según la concepción del pueblo de Israel, por hacer esas 2 cosas. Entonces un Mesías que venga a hablar de un reino en el corazón del hombre que vaya a quitar el pecado es un disparate a los oídos del pueblo judío. Y hoy sigue siéndolo. Esa es la razón principal por la que el pueblo de Israel no aceptó a Jesús. Porque era un disparate, un supuesto Mesías que viniera a hablar de perdón y de amor. No, eso no es lo que nosotros necesitamos, decían ellos. Necesitamos un rey político que viene a libertar y establecer el reino de Dios, donde la capital del mundo va a ser Israel. Esa es la concepción judía, hermanos, al día de hoy. Entonces, hoy ellos siguen exactamente en la misma posición, esas expectativas. Ellos anhelan ese Mesías que viene a hacer eso. Y cuando uno ve un poquito de qué se trata la religión judía actual, todo en ellos apunta al Mesías. Es increíble. La celebración del Shabbat, todo apunta al Mesías de una u otra manera. Y en sus oraciones diarias, ellos oran, Mesías ven, Mesías ven. Y no se dan cuenta que el Mesías que vino a establecer el reino de Dios ya vino. Lo que pasa es que fue un reino que ellos no estuvieron dispuestos a aceptar. Entonces esto es importante, porque la nación de Israel se confió en que Dios los había elegido por encima de las otras naciones. Y sin importar sus pecados, sin importar sus acciones, Dios los perdonaría. Vemos cómo en el Antiguo Testamento el pueblo pecaba, Dios los castigaba de diferentes maneras. ¿Qué pasaba después? Ellos se arrepentían y Dios ¿qué hacía? Los perdonaba. Y en eso se pasaron todo el Antiguo Testamento. Ellos no comprendieron que Dios no solo esperaba un compromiso ritual o religioso, sino una transformación interna, una vida libre de las ataduras del pecado. Israel solo se enfocó, y esto es clave para entender la mentalidad del reino que ellos tenían, Israel solo se enfocó en los beneficios políticos, materiales, físicos, económicos del reino de Dios. A ellos no les interesó el aspecto espiritual y de transformación en el ser humano de ese reino de Dios. Amén. Y pienso que nosotros también corremos ese mismo peligro. Podemos pensar que ser cristiano se trata de recibir solamente las bendiciones de Dios, sin importar las consecuencias del pecado. Soy hijo de Dios y por eso estoy bendecido, prosperado y en victoria. Amén, ¿verdad que sí? Eso es una pregunta, una frase gancho que yo les acabo de lanzar. Ojo con lo que usted dice amén. ¿Por qué?
Porque algunos cristianos están en esa mentalidad y ya por yo ser hijo de Dios, no importa si peco 70 veces, porque 70 veces peco y 70 Dios me levanta. Y es verdad que Dios me levanta. Pero ¿habrá un verdadero arrepentimiento en una persona que le dé igual pecar o no pecar porque Dios me va a perdonar? Yo no considero que es una persona verdaderamente arrepentida. La Biblia nos enseña que el que peca debe dolerle y apartarse. Y no va a pecar voluntariamente, sino que va a estar, aunque batallando, pero va a estar luchando contra eso. Entonces Dios nos demanda obediencia a su palabra, con un corazón humillado ante Él y dispuesto a confiar en Él a través de las pruebas que podamos enfrentar. No se trata de buscar primero las bendiciones de Dios y que el reino de Dios para mí sea solo prosperidad material. No es de eso que se trata. Se trata de confiar en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, obedecerle de todo corazón y dejar que Él me bendiga cuando Él entiende y cuando Él decida. Dígame ahora. Entonces, tengamos cuidado en que por el solo hecho de venir a la iglesia estoy bendecido, prosperado y en victoria, sin una vida de humillación y arrepentimiento. Esto no es una fórmula mágica que porque yo esté sentado aquí en un banco, ya el reino de Dios va conmigo donde quiera que yo vaya. Ese reino debe estar primero aquí adentro. ¿Y quién me dice cuál es el título de nuestra campaña de oración y ayuno de estos 40 días? ¿Quién recuerda? ¿Cómo es? Dígalo fuerte a alguien. Humillación. Humillación, santificación. No hay reino de Dios sin humillación ante su presencia. No se establece el reino haciendo lo que yo entienda, como yo entienda. Se establece el reino de Dios, como decía la hermana Jael, actuando en obediencia a Dios. Y vemos entonces que en esa expectativa que tenía el pueblo de Israel, Jesús llega y anuncia el mensaje del reino. Pero antes de Jesús lo anunció Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2 nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el Señor Jesús también en Mateo 4, 17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que Juan el Bautista y Jesús dicen lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, y ahora compare esto, contrástelo con la mentalidad que tenía el pueblo judío del Antiguo Testamento. Contraste eso con ese reino político que Dios va a establecer a través del Mesías, con este mensaje de Juan y de Jesús. Hermanos, para los judíos el mensaje de Jesús, el mensaje de Juan, era un disparate. No tiene sentido que tú me vengas a hablar de arrepentimiento para que se establezca el reino de Dios. ¿Y qué mensaje tan tonto es ese?, dirían los israelitas. ¿Cómo que yo tengo que arrepentirme para entrar en el reino de Dios? El reino de Dios no se trata de que yo tenga que humillarme, decían ellos. Se trata de que Dios va a libertarnos y va a darnos dominio por encima de todas las naciones. Para experimentar el reino de Dios en nuestras vidas debemos ser humildes, dejar atrás los prejuicios que nos controlan y someternos a la voluntad de Dios. No se trata de lo que yo pienso o digo que es el reino de Dios. Se trata de lo que Jesús dijo que es el reino de Dios. Entonces a veces como cristianos nos perdemos de una vida victoriosa porque estamos como los judíos, con una predisposición de que yo entiendo de que Dios tiene que hacer las cosas así y esta es mi perspectiva y eso es lo que yo creo y punto. Y Dios tiene que sujetarse a mi reino, por decirlo de alguna manera. Qué peligroso, hermanos. Qué peligroso no entender
lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y entonces entra una frustración porque estoy yo peleando, tratando de implantar mi reino y Dios por otra parte diciendo, no, mira, mi reino es esto y esto y esto. Y vamos nosotros por un lado y Dios por otro. Y entonces nos frustramos porque nos va mal. Nos va mal en el trabajo, nos va mal en la vida familiar, nos va mal en la economía, en diferentes áreas. Y entonces Dios es el culpable de mis errores. Y entonces ahí me alejo de Dios porque Dios es injusto conmigo. Decimos como Asaf, el salmista. Con todo el mundo Dios ha sido bueno, pero conmigo me dejó atrás. El problema es que estoy poniendo mi reino por encima del reino de Dios. Y Jesús se dedicó profundamente a enseñar este concepto del reino. Yo preparé un cuadro sinóptico que luego se los haré pasar a través de los chats que se los hagan llegar, donde identifiqué todas las menciones que se hacen en los evangelios sobre el reino de Dios. Encontré más de 50 veces, especialmente Jesús, se habla del reino de Dios. Es un concepto necesario que Jesús vino a aclarar y en las próximas entregas miraremos los diferentes aspectos de ese reino de Dios. Pero hasta ahora vimos la expectativa que tenía el pueblo de Israel y cómo también nosotros podemos caer en ese error de pensar que se trata de un reino de control político, económico, y podemos estar muy equivocados. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Profundicemos qué es. Para entender qué es el reino, vamos a volver a entender, a volver a mirar qué no es. Es decir, para tener más claridad de qué sí es, miraremos qué no es. Lucas 19, 9 al 11 nos dice, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Vamos a leer todos a partir de la I. Repita conmigo. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿De qué reino ustedes creen que ellos estaban esperando que se iba a manifestar? Que Jesús iba a llamar a las armas, cojan las espadas, todo, y vamos a echar al imperio romano de aquí. Iba a empezar una revuelta política. Pero no solo ahí, recuerden, antes de la Pascua es esto. Jesús muere, resucita y reunidos con ellos, vámonos a Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Ya Jesús resucitado. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber las sazones o los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos de Jesús seguían pensando que el reino de Dios era ese poder político nada más. Hermanos, 3 años y medio pasaron con Jesús, echando fuera demonios, orando por enfermos, gente siendo sanada, viendo los milagros, escuchando a Jesús enseñar del reino, los principios del reino. Y ellos insisten, Señor, ¿cuándo es? Dinos, ¿cuándo es que tú vas a mandar un líder político que va a tomar control de nuestra nación? ¿Cuándo es que vamos a tener al mejor presidente que nos va a traer paz, economía, estabilidad, que va a acabar con la inflación, con la inseguridad, con todos los problemas sociales que tenemos en la nación? ¿Cuándo es, Señor, que tú vas a construir en este mundo físico un paraíso terrenal? ¿Cuándo es, Señor, que el partido político tal o el líder político tal va a venir a solucionarnos todos los problemas, a bajar el costo de la vida? ¿Me están siguiendo? Estoy trayendo a nuestro tiempo la mentalidad que ellos tenían. Porque podemos pensar también, y ese es otro error que cometemos, que el reino de Dios es que en este mundo todo va a ser paz, todo va a ser bonito, no va a haber inflación, vamos a tener siempre dinero en el banco, que no va a haber ideología de género, que no va a haber corrupción en el gobierno. Hermano, tengo para decirle que eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es eso. Así que si usted esperaba que este mundo va a ser color de rosa y todo una utopía maravillosa, se equivocó porque eso no está en la Biblia.
Y pienso que este recordatorio nos queda bien porque estamos próximos a elecciones nacionales. Y todos tenemos expectativas de que las cosas mejoren. Pero si las cosas mejoran, en mi expectativa, hay que darle gracias a Dios por eso y oramos por eso. Pero Dios no me promete a mí que yo voy a tener un paraíso en este mundo. ¿O sí? No. Al contrario, irá de mal en peor. Al contrario, las señales de la venida de Cristo nos dicen que habrá guerras, rumores de guerra, peste, enfermedades. Y le voy a hacer una pequeña lista. Ucrania, Israel, Yemen y todos los conflictos militares y políticos que están pasando. Y estamos esperando reino en este mundo. Yo no estoy esperando reino de Dios físico, material en este mundo. Entonces tenemos que tener clara la perspectiva. Como cristianos, el reino de Dios no consiste en vivir un paraíso en la tierra. ¿Qué sí entonces es el reino de Dios? Yo quise preparar una pequeña definición. Es el dominio de Dios en la vida del cristiano, teniendo una dimensión temporal en este mundo y una dimensión eterna en la presencia de Dios. Voy a repetirlo de nuevo, que tal vez le puede servir. ¿Qué es el reino de los cielos o reino de Dios? Es el dominio de Dios en la vida del cristiano, teniendo una dimensión temporal en este mundo y una dimensión eterna en la presencia de Dios. Veamos ese aspecto temporal, veamos ese dominio temporal del reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 10. Vaya conmigo allá y téngalo ahí abiertito. La oración del Padre Nuestro. Jesús estaba enseñando cómo orar y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. Y es interesante porque cuando uno ve el lenguaje que usa Jesús en el original, en el griego, él dice venga y hágase. Esas palabras ambas están en un modo gramatical que se llama imperativo. El imperativo se utiliza para dos cosas: para dar una orden, un mandato, o para expresar un ruego, un clamor, una petición, un anhelo. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Cuando nos dice que debemos orar, venga tu reino y que se haga tu voluntad. Que hay que clamar, no es darle una orden a Dios, es clamar, es pedir: Señor, yo necesito que tú dirijas mi vida. Yo necesito que el trabajo que voy a emprender, que el negocio que quiero empezar, que el estudio, la universidad, la carrera que voy a elegir, la pareja con quien me voy a casar, tú me guíes, que se haga tu voluntad. Porque en el cielo, en el dominio, en la esfera espiritual donde está el Señor, siempre se hace tu voluntad. ¿Y cómo es posible que tú vas a querer una cosa para mí y yo voy a andar por otro lado? ¿Cómo no puede ser, Señor, que si tú tienes a una persona seleccionada, yo voy a elegir a otro para que sea mi esposo o mi esposa? ¿Cómo va a ser que si tú no quieres que yo entre en ese negocio, yo voy a entrar porque sí, porque me va a dejar mucho dinero? Entonces Jesús nos está enseñando que el reino de Dios se trata de vivir en dependencia del Señor, de someter mi voluntad a la de Él. Y que si Él dice sí, pues sí. Pero si dice no, no. Pero vamos a preguntarnos honestamente. Te voy a hacer esta pregunta. Hermano, hermana, ¿estás viviendo para cumplir el plan de Dios con tu vida? ¿O solo buscas que Dios bendiga tus planes para tú hacer lo que te dé la gana? Y excúsenme la frase así bien dominicana. ¿Qué estoy haciendo? Dios, aquí está mi plan, aquí está mi proyecto, bendígame en el nombre de Jesús. Si usted oró así, tengo que decirle que esa oración no pasó del techo. Esa Dios no la va a responder. La oración debe ser: Señor, yo tengo este proyecto, yo tengo esta idea. ¿Qué tú opinas, Señor? Guíame, Señor. Mira este negocio, mira esto que quiero hacer. ¿Te parece, Señor, que sea lo correcto? A mí los números me dicen que me va a dejar mucho beneficio.
la proyección de la rentabilidad, el dinero que voy a ganar. Pero ¿qué tú opinas, Jesús? ¿Será que no me conviene empezar un negocio con esa persona? ¿O ese cliente no me conviene? ¿O ese proveedor? ¿De cuántas cosas Dios nos quiere librar? ¿Cuántos momentos de dolor y de frustración Dios quiere evitarnos, hermanos? Pero por nosotros implantar nuestro reino, se nos olvida que Dios tiene un esquema de reino. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a realmente depender. A depender de Él. Y no culparlo por mis errores. Que esa es otra. Entonces, Señor, yo te pedí que tú me bendijeras y tú no me escuchaste y me fue mal, perdí mi dinero, perdí mi inversión y tú eres el culpable. Y el Señor reprenda al diablo. No, el problema ni siquiera fue Satanás, fue usted que no aprendió a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Y a veces queremos culpar al enemigo de todo y es verdad que él nos tienta, pero de nosotros depende obedecer o no la voz de Dios. Y Satanás no te pone un tapón en los oídos para que tú no escuches la palabra, ni te pone una venda en los ojos. Es tu decisión, es mi decisión. Entonces, si queremos ser creyentes que viven bajo el reino de Dios, tenemos que aprender a que cada aspecto de nuestra vida dependa del Señor. Amén. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vivir en el reino de Dios implica obedecer la palabra de Dios para cada aspecto de mi vida. Como decíamos, la carrera que estudiaré, lo que voy a emprender. Pero esto no se da automáticamente, hermanos. Yo no me despierto en la mañana y diciendo, ahora todo se va a cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios y todo va a ser color de rosa. No pasa así en la vida práctica. Tenemos situaciones, cuando vamos manejando se nos pone alguien delante y queremos rebasarle y ya chocamos y hay un problema. Y no estamos estableciendo el reino de Dios con impaciencia o imprudencia. Pero llegamos al trabajo y tenemos un conflicto en nuestro lugar de trabajo con un compañero, con un empleado. Y ya queremos nosotros imponernos por encima del otro y ganar y tener la razón, pero ofender o herir a la otra persona. Y porque yo tengo la razón, se me olvida que tengo que amar y que tengo que tratar como yo espero que me traten a los demás. No se está implantando el reino de Dios. Entonces, para que eso pase en nuestro día a día, tenemos que orar como Jesús enseñó. Padre, mira, yo voy a salir en este día. Yo quiero que tu reino se establezca en todo lo que yo haga. Mira que voy para la universidad, que voy para el trabajo, que voy a conducir. Yo quiero que se haga tu voluntad. Si no me conviene irme por esa ruta, dime por qué otra ruta me voy. Yo he aprendido eso, que si yo voy a salir para algún lugar a conducir y Dios por X o Y me permite salir más tarde o se presentó algo, se ponchó una goma, lo que fuere, Señor, gloria a ti, porque yo no sé de lo que tú me estás librando. ¿Quién le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? No sé de lo que tú me estás librando. Entonces yo por mi impaciencia y queriendo imponer mi reino, entonces me apresuro y tengo una mala experiencia. Aprendamos a descansar en que Dios tiene el control. Amén. Entonces vimos que el reino de Dios primero es el dominio en mi vida, el dominio en la esfera temporal, en este mundo, no de una condición perfecta, política y económicamente hablando, como querían los judíos y los discípulos, sino más bien en mi vida. Pero también el reino de Dios implica el dominio eterno de Dios. Implica el aspecto atemporal. Es el dominio que experimentaremos cuando estemos en la presencia de Dios. Vemos Lucas capítulo 22, versículos 14 al 18, que nos dice: y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios.
Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Cuando estemos en la presencia de Dios, ya no tendremos tentaciones, no tendremos la lucha de la carne, no tendremos esos dardos del enemigo que nos desenfocan del reino de Dios, de su voluntad, sino que estaremos para siempre con Él. Amén. Qué hermoso será. Entonces, este tiempo donde tenemos el aspecto temporal del reino de Dios es una preparación, es un entrenamiento. Es como cuando lo que más o menos le gustan las películas, usted va a ver una película en el cine, los que quieren saber si la película es buena pueden buscar un tráiler, ¿verdad que sí? Para ver si le gustó. Si le gustó el tráiler, pues usted va al cine. Así es el Señor, nos está dejando ver un tráiler de lo que viene. Nos está dejando ver un preámbulo de qué vamos a experimentar allá. Pero si aquí, hermanos, no nos esforzamos por vivir en esa dependencia, si no nos dedicamos cada día porque el reino de Dios se establezca en mi vida, ¿estaremos realmente con una perspectiva de la eternidad? ¿Qué dicen nuestras acciones? ¿Qué dice la forma en que está tomando decisiones? ¿Qué dice? No lo que tú dices creer, sino lo que tú haces. ¿Qué dicen mis acciones? ¿Se nota el reino de Dios? ¿O estoy implantando tal vez mi propio reino? Pienso que es un llamado que el Señor nos hace, hermanos, a que si queremos experimentar el poder de Dios, la manifestación del Señor, el éxito, ¿por qué no? Aprendamos lo que es realmente el reino de Dios. Que no se trata de mí, se trata de Él. Amén. ¿Podemos dar un aplauso al Señor Jesús? Gloria a Jesús. Entonces primero vimos la expectativa, el entendimiento que tenía la nación de Israel sobre el reino de Dios. Ahora, en segundo lugar, vimos qué es el reino de Dios. Vimos una definición. Vimos que tiene dos esferas, una temporal y una eterna. Pero ahora miraremos ya en esta parte final cómo se manifiesta el reino de Dios. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Y lo primero que encontramos en los evangelios es que se manifiesta a través de sanidades y milagros sobrenaturales. Lucas capítulo 9, versículos 10 al 11. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero vamos a Mateo 9:35. Nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Podemos ver, ¿verdad?, la conexión que hace Jesús entre anunciar el reino de Dios y sanar y hacer milagros, ¿verdad? Amén, ¿se puede ver? Eso es porque Jesús viene a explicarles a ellos de manera activa, de manera práctica. No se trata de la idea que ustedes tenían de reino, sino que el reino de Dios implica una transformación interior, pero también milagros sobrenaturales, sanidades de todo tipo de enfermedad. Hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios, nos preparamos para experimentar los milagros del Señor. Y esto es fundamental para la vida cristiana, porque a veces estamos pasando por una enfermedad, digamos, y queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos liberte de ese dolor, de ese padecimiento, pero estamos viviendo en una vida de descuido espiritual.
no estamos orando como deberíamos, no estamos en santidad inclusive. Podemos estar descuidando nuestra santidad con alguna forma particular de pecado y seguimos orando para que Dios nos sane. Pero antes de que Dios te sane físicamente, seguro que sí, que Él quiere que primero nos humillemos, que nos arrepintamos y que luego pidamos la sanidad física. Y seguro que en su momento y en su forma, Él lo va a hacer, amén. Entonces, esto es lo que Jesús vino a enseñar. Jesús enseñaba y les anunciaba el Evangelio, vine a perdonar, vine a libertar, pero vine a sanar. Entonces, para experimentar el poder sobrenatural del reino de Dios, hay que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y esto es fundamental. Como ministros, los que servimos al Señor en algún ministerio, lo hemos experimentado muchas veces. Dios no nos acompaña con señales, milagros y prodigios porque yo sea la mejor persona. Dios se manifiesta y acompaña en las señales a los que creen. Y más aún, los que creen y obedecen. Y le voy a contar una forma que ustedes lo han experimentado. ¿Quién se ha dado cuenta que cuando hacemos, por ejemplo, verano misionero o un viaje misionero o nos vamos a evangelizar, a predicar en las calles, son los momentos donde Dios más se manifiesta? Y especialmente cuando uno va de un lugar a otro, esto suele suceder. Uno va a predicar a otra ciudad o a otro lugar y uno ve como que de manera más profunda, como que se ven milagros como nunca. ¿Se han dado cuenta? Esto es porque vamos en obediencia al Señor. Dios respalda, hermanos, es su palabra. Es cuando le obedecemos. Y por supuesto que debemos ir en santidad. Por supuesto que vamos a ir en obediencia en nuestra vida espiritual. Pero la obediencia te prepara para lo sobrenatural. Entonces, hermano, ¿quieres un milagro de Dios? ¿Necesitas ser sanado? Mira, tienes la palabra de Dios. Comienza por aquí, evalúate, revísate, haz un inventario de si estás cumpliendo o no lo que dice la Escritura. Evalúa tu santidad, evalúa tu fidelidad al Señor, evalúa tu relación con otras personas si se está ajustando aquí. Cuando hagas eso, entonces empieza a hacer los cambios con la ayuda del Espíritu. Y luego de que tú hagas eso, pídele sanidad al Señor. Y usted puede estar seguro que Dios le va a responder. Porque Dios es bueno y Él quiere nuestra salvación primero, pero también nuestra sanidad y milagros. Amén. Otro aplauso al Señor por esa verdad tan hermosa. Entonces, ¿cómo se manifiesta el reino de Dios? Primero vimos a través de sanidades y milagros. La segunda verdad la encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 26 al 28, o la segunda forma. Mateo 12, 26 al 28 nos dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esto es Jesús diciendo. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La segunda manifestación del reino de Dios, según los evangelios, es al echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y va muy conectada con el primer principio. Porque luego de que yo vivo en obediencia a Dios, entonces se abre la esfera de lo sobrenatural. Y no solamente puedo orar por un enfermo y se sana, sino que también podemos echar demonios en el nombre de Jesús. Cuando el reino de Dios se manifiesta, los demonios tienen que huir. Amén. Como decíamos en la canción, ningún principado ni arma forjada. Pero solo una persona que vive bajo el dominio, bajo la constante dirección del Espíritu Santo, podrá realmente echar fuera demonios y reprender toda atadura espiritual en la vida de la gente. Inclusive vimos
lo compartía la hermana Jael en la palabra que compartía de la Escritura, de ese momento donde Jesús les dijo, es que este género no sale sino con ayuno y oración. Y hay un nivel espiritual en la vida del cristiano, porque hay ciertos demonios que uno como cristiano lo puede echar en cualquier momento, pero hay otras manifestaciones demoníacas que previamente hay que ir en ayuno y oración, que no es así de fácil. Y el que no está consciente de eso y se pone a inventar, a querer echar un demonio fuera sin estar en comunión con el Señor, miren, les recomiendo que no lo haga. Les recomiendo que no lo haga sin previamente prepararse, porque esto es una guerra espiritual y no es con el ego que se gana, es con oración y ayuno. Pero hay algo más en el aspecto de echar fuera demonios. Y fue una experiencia que tuve hace unos años, hace pocos años. Estábamos en un lugar, en una actividad, hubo una manifestación demoníaca en una persona y estábamos echando fuera a los demonios. Mi esposa me acompañó en ese momento y otro líder. Y habían varios demonios que estaban poseyendo a la persona, estaban manifestándose. Y lo que el Espíritu Santo hacía era mostrarme, tiene tal espíritu, tiene tal espíritu, tiene tal espíritu. Entonces, ¿yo qué hacía? Reprendía o echaba fuera al espíritu específico y empezaba a manifestarse y a tratar de hacer todo lo que los demonios hacen para no irse. Y al final pudimos contar como 7 o 8 espíritus específicos. Y el Señor me mostraba que había pasado una situación traumática en la vida de la persona en el pasado y producto de eso vino una posesión espiritual. Luego lo confirmé con un familiar, efectivamente así fue. Es decir, para echar fuera demonios hay que estar en comunión con el Espíritu, porque no es solamente decir yo te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando uno va a reprender un demonio, tiene que reprender al espíritu específico que está manifestándose o está poseyendo. Es por eso que Jesús le preguntaba a los demonios, ¿cómo te llamas? ¿Quién tú eres? Porque podía haber más de uno. Entonces, hermanos, es un principio de la guerra espiritual, por decir así, pero más que nada del reino de Dios. Si usted quiere moverse en lo sobrenatural, viva una vida de oración y ayuno y obediencia a Dios, y el Espíritu Santo le va a guiar. Si le toca reprender un demonio, no tenga miedo, no tiene que tener temor. Lo que tiene es que estar preparado y en comunión, porque a las señales siguen ¿a quiénes? A los que creen. No es a los pastores y a los evangelistas nada más. A toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo se manifiesta el reino de Dios? Primeramente a través de sanidades y milagros. Segundo, al echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, al testificar de Cristo con el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús les dice, luego de que ellos le preguntan lo de si establecerás el reino, ¿verdad? Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando vivimos bajo el reino de Dios o en el reino de Dios, como dice la Escritura, vamos a evangelizar, a predicar, a hablar del evangelio y la gente se va a convertir. Y veremos que no se trata porque tú puedas ser muy elocuente, sino que es el Espíritu Santo el que convence. Entonces, si quieres servir a Dios de manera efectiva y predicar y anunciar el evangelio y que otros vengan a Cristo, aprende a vivir, sométete al reino de Dios. Vive en esa obediencia permanente y verás cómo el Espíritu Santo te acompaña al testificar de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pies. Entonces vemos